Hola, en esta ocasión vamos a hacer una breve exposición sobre la tipología de las investigaciones en las ciencias sociales de acuerdo con el alcance que puede tener una investigación científica. En este caso se consideran cuatro clases de investigaciones: exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. Esto de acuerdo con el propósito y el tipo de estudios. En cuanto a la investigación exploratoria, podríamos decir, según su aplicabilidad, que depende de si haya o no literatura al respecto. En este sentido, si el problema ha sido poco estudiado o no ha sido abordado dentro de la comunidad científica. En cuanto a la utilidad, podríamos decir que pretende familiarizar fenómenos desconocidos, posibilitar estudios más completos, estudiar el comportamiento humano, identificar conceptos o variables promisorias y establecer prioridades para estudios posteriores. Dentro de las características, podríamos decir que estas investigaciones no son un fin en sí. Podríamos decir que determinan tendencias, que identifican relaciones entre variables, definen rigurosidad en estudios posteriores. Estas mismas características podríamos decir que refieren a la flexibilidad metodológica, que son amplias y dispersas, que presentan un mayor riesgo en cuanto a la viabilidad y que requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. Dentro de los ejemplos de investigación exploratoria podríamos decir que están los reflejos condicionados expuestos por Palop, histeria asociada al sexo experimentada por Freud, y los trabajos que se han llevado a cabo sobre el virus de inmunodeficiencia adquirida. En cuanto a la investigación descriptiva, podríamos decir que el propósito tiene que ver con las propiedades importantes que pueden presentarse en personas, en grupos, comunidades o en algunos fenómenos. Su propósito es medir, requiere mayor precisión posible sobre qué, cómo y quiénes. La funcionalidad mide algunos conceptos, se seleccionan cuestiones, se miden independientemente y se describe lo investigado. El requerimiento que tiene esta investigación es que haya conocimiento del área, formular preguntas a responder con base en mediciones, atributos del fenómeno. Las posibilidades de esta investigación podríamos decir que son o tienen unas predicciones rudimentarias con base en estadísticas. Unos ejemplos que podríamos ver dentro de este tipo de investigación son los censos poblacionales, las encuestas que se aplican en cuanto a los partidos políticos y las tendencias de fumadores, divorcios, etcétera. En cuanto a la investigación correlacional, podríamos decir que su propósito tiene que ver con medir el grado de relación entre dos o más variables en un contexto particular. La utilidad de esto tiene que ver con saber el comportamiento de una variable, conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Esto indica unas tendencias. Dentro de eso hay unos resultados. Podríamos decir que hay un resultado de tipo positivo cuando los valores de una son altos e interfieren en los valores de la otra, es decir, los valores son directamente proporcionales. La negativa, lo contrario, los valores son inversamente proporcionales. Por ejemplo, a mayor tiempo de estudio por parte de los estudiantes, menos índice de reprobación. Y en otros casos no existe, es decir, no hay un patrón variacional entre las variables. Esto podemos decir que existe correlación. Ya a este nivel podemos
predecir el valor aproximado de una variable sabiendo el valor de la otra. Este valor podríamos decir que es explicativo parcial dependiendo del número de variables correlacionadas y de las fuerzas de las relaciones. Esto indica que cuantas más variables, la explicación es mucho más completa. El riesgo que se puede presentar son las correlaciones falaces o espurias cuando determinadas relaciones aparentes. Dentro de esto podemos ejemplificar el tiempo dedicado a estudiar y las notas o los resultados de un examen. En cuanto a la investigación explicativa, podríamos decir que el propósito naturalmente es explicar las causas o eventos físicos o sociales. ¿Por qué ocurre un fenómeno? ¿En qué condiciones se dan? ¿Por qué dos o más variables pueden estar relacionadas? Más allá, obviamente la investigación explicativa va más allá de los conceptos de describir o establecer relaciones. La estructuración de este tipo de investigación implica unos propósitos que son la exploración, la descripción y la correlación, es decir, las clases anteriores están implícitas dentro de la investigación explicativa. Podríamos decir que proporciona el entendimiento del fenómeno estudiado. Como ejemplo de este tipo de investigación podríamos decir por qué la preferencia a cierto candidato o por qué una pareja varios ciertas condiciones se lleva bien. Entonces, a manera de conclusión, podríamos decir que una vez realizada la revisión de la literatura, el siguiente paso consiste en elegir el tipo de estudio. Podríamos decir que depende de dos factores la elección del tipo de investigación. El primero, del estado de conocimiento del tema de investigación, obviamente mostrado por la relación de la literatura, y el enfoque que se pretenda dar al estudio.